Sindicato de Educadores y Trabajadores de la Educación de Risaralda pretende a través de este video mostrarle a la comunidad educativa, especialmente a los padres de familia, a los estudiantes y también por su intermedio de los medios de comunicación, cuáles son las verdades, las realidades y los mitos del paro nacional del magisterio. Todo comenzó en el año 1991 cuando se crea la Constitución Política de Colombia. En esa Constitución se consagró como derecho fundamental, gratuito, oficial, financiado y de responsabilidad del Estado el proceso de la educación colombiana. Seguidamente, en los artículos 356 y 357, la Constitución planteó que el situado fiscal y la participación de en los ingresos corrientes de la nación por parte de los departamentos y municipios tendría que ir gradualmente aumentándose año a año, de tal manera que al cabo de los 7 años se hiciera una primera evaluación de ese proceso para ver si se estaba cumpliendo con esos parámetros de la Constitución política. Esos artículos planteaban que ese situado fiscal y esos ingresos corrientes de la nación irían exclusivamente para la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. A los 7 años, es decir, en 1998, que se haría la primera evaluación, pues tendría que aumentarse en esos porcentajes para que efectivamente el Estado cumpliera la función social. Oh sorpresa, cuando en 1998, entonces en la presidencia de Andrés Pastrana, se presenta al Congreso un proyecto de acto legislativo modificatorio de la Constitución en esos artículos 356 y 357, no para aumentar los recursos, sino para reducirlos considerablemente, como en efecto pasó. Y así en el Congreso, dándole un golpe duro y certero a la educación, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico, se hizo la primera modificación a la Constitución a través de un acto legislativo que fue el acto 01 del año 2001. En ese acto legislativo se cambió esa distribución del presupuesto, del situado fiscal, de la participación en los ingresos de la nación para salud y educación, por una bolsa que se llamó el Sistema General de Participaciones. En ese entonces FECODE, todo el movimiento de la salud, el sector estatal, le manifestamos al Estado que lo que venía una contrarreforma que iba gradualmente a desfinanciar estos procesos en los ámbitos departamental y municipal. Claro que lo que el gobierno buscaba era cumplir dictados y órdenes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que le exigían en ese entonces al gobierno apretones fiscales para que se invirtiera menos en educación y salud y más en otras situaciones tendientes a su privatización. Ese fue el primer golpe que le dieron al magisterio y a la educación colombiana. Pero lo que quedó claro en ese acto legislativo es que a partir del año 2001, es decir, y hacia futuro, en el 2007, 6 años después, tendría que volverse a revisar a ver cómo iba ese proceso. Y oh sorpresa, en el 2007 volvió a modificarse ya no la Constitución, sino ese Sistema General de Participaciones. ¿Y qué se hizo? Volverle a quitar recursos económicos a la salud, la educación, el saneamiento básico y el agua potable. Esta vía lo hicieron también a partir de la modificación de la Constitución en esos artículos, con la imposición de un acto legislativo que se conoció como el 04 del 2007, que dio al traste con toda la financiación de la salud y la educación. Repito, esto fue lógicamente en aplicación del modelo económico neoliberal. Claro, en el primer acto legislativo del 2001 se vino seguidamente una ley que fue la ley 715, que atentó contra todo lo establecido en la Ley General de Educación, que era la ley 715, la ley 115, perdón, del año 1994. Y seguidamente en el 2003
nace un nuevo estatuto docente que divide la carrera docente en nuestro país, separa los del 2277 de los nuevos educadores que seguirían regidos por el 1278 y comienza nuevamente un descalabro educativo que hoy nos tiene en la situación por la cual estamos precisamente peleando ante la negligencia del gobierno nacional. Lógico, esos amagos, esas modificaciones, esas propuestas del gobierno no se han hecho esperar y FECODE ha venido impulsando desde la lucha sindical y social la necesidad de que la salud y la educación tengan un tratamiento distinto en lo que tiene que ver con la financiación por parte del Estado como una obligación que debe cumplir para que se pacte, para que se desarrolle aquello del Estado Social de Derecho. Hoy, 27 años después, tenemos que manifestar que todas las modificaciones que ha sufrido la Constitución van en detrimento de la financiación de la educación. Y qué preocupante situación cuando acudimos al gobierno a través de un pliego de peticiones que presentamos en el mes de febrero para que le diera salida a esta problemática, lo que inmediatamente nos responde es que no existe recursos económicos para satisfacer la financiación de la educación, no el aumento salarial, no las primas especiales, no las bonificaciones por prestación de servicios, no el aumento salarial, sino los recursos suficientes que necesita la educación para que sea gratuita, de calidad y oficialmente prestada por el Estado. Lamentablemente, el gobierno no hizo eco, no oyó, no puso en práctica lo que plantea el convenio internacional, la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo, el mismo decreto ley 160 que establece que presentado un pliego por el sector estatal, el gobierno tiene que sentarse a negociar, sino que ahora se niega bajo esa premisa de que no hay recursos económicos para hacerlo. ¿Nosotros qué decimos desde el gremio? Esta pelea tiene que ser unificada. Padres de familia, estudiantes, comunidad docente, opinión pública, porque está en juego la oficialidad de la educación y sobre todo porque nos llevan a pasos agigantados hacia una privatización que hará que la educación sea un privilegio, y la educación nunca podrá ser un privilegio, es un derecho. Pero como lo hacen un privilegio, lo convierten en una mercancía, entonces puede ser prestado por cualquier entidad, en este caso el sector privado, que es lo que pretende el gobierno y los grandes conglomerados económicos en nuestro país. Es decir, quitar una responsabilidad del Estado y asumirla a ellos para que finalmente se eduque el que tenga con qué costearla. El que no tenga con qué pagarla, pues sencillamente sus hijos no gozarán de ese beneficio de la educación. Pero el problema va más allá. En el 2015, con ocasión de un pliego de peticiones también presentado en ese momento por FECODE al gobierno y que se negociara hacia el día 7 de mayo del 2015, se pactaron unos acuerdos que quedaron plasmados en un acta definitiva. Y en esa acta el gobierno se comprometió a que la educación iría a ser financiada como quiera, que el Producto Interno Bruto se iban a utilizar aquellos recursos para elevarlos al 7.5, para que efectivamente la educación gozara de dineros suficientes para atender la jornada única, para adecuar las instituciones educativas, para crear y realizar laboratorios de química, de matemática, de física, para dar el internet, para hacer una interconectividad entre todas las instituciones, tener planta de docentes adecuada, planta de personal administrativo y lógicamente el transporte y la alimentación para los estudiantes. Y también que iría a mejorar el salario de los docentes. Pues hoy, 2 años después de firmada esa acta, no solamente el gobierno no la ha cumplido, sino que se niega a negociar el nuevo pliego que se ha presentado. Y ese pliego que nosotros hemos presentado en el mes de febrero contempla los siguientes elementos. 1, una política educativa que contenga gratuidad y obligatoriedad de la educación, que efectivamente incremente la financiación de esa educación pública al 7.5, que no se reforme el sistema general de participaciones, sino que se aumenten sus porcentajes
para que cumpla el objetivo. 2, planteamos una propuesta de carrera docente. Como nos han dividido los maestros en 2 estatutos docentes, manifestamos: créase una comisión bilateral, Ministerio FECODE, que discuta una nueva propuesta de estatuto docente que elimine el 2277 y el 268 y nazca otro nuevo en el cual quepamos todos los maestros en igualdad de condiciones, porque eso va a contribuir a la educación de calidad. 3, en el aspecto económico, pues hombre, nosotros necesitamos, primero, que nos cumplan con lo pactado en el 2015. Segundo, que el gobierno entienda que hay unas primas legales, hay unas primas extralegales, hay una nivelación salarial que él tiene un compromiso de cumplirlo el magisterio, pues que de una vez lo haga, que no vacile más, que no mienta más, que no engañe al magisterio, que no pretenda darle pequeñas dádivas, pequeñas mermeladas, creyendo que con eso va a hacer una nivelación profesional del salario de los docentes. En la salud, crítico el problema. Nosotros tenemos varias entidades que prestan el servicio a nivel nacional y a hoy hay que decir que los contratos están vencidos, llevan un año vencidos, que se han venido haciendo prórrogas de ellos de 2, 3 meses sin que se abra un proceso de licitación serio, sin que se abra un proceso licitatorio que permita que las entidades que se prestan para ofrecer el servicio médico asistencial al magisterio sea óptimo, sea de calidad, sea eficiente, sea efectivo. Pues hoy estamos padeciendo grandes dificultades con la prestación del servicio. ¿Nosotros qué pedimos? Que se haga una licitación ya, que se contrate con la mejor entidad que vaya a prestar el servicio médico asistencial al magisterio y su núcleo familiar, en el entendido que ese servicio tiene que ser de calidad, oportuno y con efectividad, no lo que nos están prestando hoy cuando estamos asistiendo a un descalabro total de la salud de los educadores. 5, lo prestacional. Hombre, nosotros somos trabajadores, nosotros somos profesionales de la educación, nosotros necesitamos que aquello que conquistamos, como el Fondo Nacional de Prestaciones, sea financiado por el Estado. Porque el Estado tiene una deuda de 27 años con el fondo, como quiera que no ha pagado esa deuda que contrajo por concepto de las acreencias que traían los departamentos y municipios con los educadores y que el Estado la asumió. Pague, señor presidente, páguele ya el fondo para que él pueda subsistir y pueda prestarnos todos los derechos de tipo prestacional. Y lógicamente en el último punto pedimos bienestar laboral, bienestar físico, bienestar cultural para el magisterio y financiación de proyectos de formación en educación para los docentes. Y terminamos con las garantías. Nosotros tenemos un derecho a los permisos sindicales, tenemos derecho a asambleas municipales, departamentales, a asambleas generales, es decir, a eventos donde discutimos la problemática educativa, la problemática laboral y salarial. Estamos pidiendo eso. Creo que este pliego, si ustedes padres lo confrontan con el que se presentó en el 2015, casi que es el mismo. Es decir, este gobierno no cumple y lo más preocupante es que al Estado colombiano hay que hacerle un paro para reclamar una prestación, hay que hacerle un paro para presentar un pliego, hay que hacer otro paro para negociar el pliego y luego hay que hacer otro paro para que lo cumpla. No, que se acabe esta situación, que el gobierno responda por sus obligaciones, porque para eso pagamos. Y ojo, el gobierno ha dicho que tiene una crisis fiscal, pues la crisis no la generamos nosotros los maestros, no la generó la comunidad educativa. Y también tengamos en cuenta esto, por la terminación del conflicto el gobierno se está ahorrando 28 billones de pesos, eso es un platal, pero además hizo una reforma tributaria que gravó con más impuestos a la clase trabajadora, a los sectores de clase media y baja en el país, que somos los que pagamos impuestos, porque los grandes conglomerados, las grandes transnacionales, los grandes capitalistas no pagan impuestos. Y 3, aumentó el IVA del 16 al 19. ¿Cómo nos viene a decir ahora, utilizando los medios de comunicación que actúan a su favor, que hay una crisis fiscal, que tiene que hacerse un apretón y que no puede satisfacer las necesidades del magisterio? Gobierno, señores padres de familia,
nosotros no estamos pidiendo que el gobierno satisfaga nuestras intenciones salariales y de nivelación profesional y pago de primas y salarios. Nosotros estamos pidiendo que el Producto Interno Bruto del país para educación pase al 7.5, que aumente para que la educación en Colombia sea gratuita, sea oficial, sea de calidad, para que sus hijos y nuestros hijos, que son los que van a la escuela pública, al colegio público y a la universidad pública, se pueda mantener. No olvidemos que en la década del 90, con la Ley 100, acabaron los hospitales. Hoy, con el Acto Legislativo 01 del 2001, con el Acto Legislativo 04 del 2007, con la Ley 715, con la existencia de tantos estatutos docentes para el magisterio, con la nueva modificación al sistema general de participaciones, van a acabar con la educación como un derecho para el pueblo. Ustedes tienen la palabra, acompáñenos en esta lucha. Mi lucha es su lucha, y su lucha va en bien de sus hijos, y sus hijos son el futuro del país. Mil gracias por la atención.